A partir de este momento, seremos la compañía que necesitas. Vamos, acompáñanos. Así comienza Camino en Línea. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Camino en Línea. ¿Cómo está, Pastor Esteban? Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? La verdad que muy contento de poder estar acá, de saludar a los oyentes. Bueno, sinceramente estamos con expectativas. Bien, expectativas de sí. lo que traemos hoy, ¿no? Todos los programas, cuando arrancamos está esa expectativa. Y hoy, mira, ya empiezo a adelantar un poquito. Es un tema, la verdad, bastante atrapante. Así que los invito a todos ustedes a quedarse, que no se pierdan un minuto de este programa que va a estar muy bueno. Para arrancar, Pastor, me gustaría, si nos querés comentar por dónde podemos salir, por dónde nos pueden escuchar. Sí, mira, primero empezamos por acá mandándole saludo a Marcelo Mancilla, que es el dueño de la radio online, donde salimos Oasis-MZA Radio Online. Sería Bien. Oasis-MZA Radio Online. Bien. Así lo encontramos. Y ahora también creo que podés bajar hasta una aplicación. Bien. Que nos la pueden pedir a nuestro número y lo pasamos. Bien, entonces Celá Radio también. Celá-medio radio.com. Bien, y eso es en frecuencia modulada. 107.9. Entonces, pasamos en claro, Oasis-MZA Radio Online, ahí lo pueden hacer a través de internet los días, ¿te acordás? Sí, los días miércoles a las 10 de la mañana y también los días sábados. Sinceramente el programa está saliendo en diferentes lugares. Bien, para que quede bien clarito, es 107.9. 107.9. Ahí encontrás Celá Radio, y si no lo buscas en internet, Celá-medio radio.com. Y las redes sociales, es que lo tenemos que leer siempre porque tenemos problemas del alma nosotros, del almanaque. Es verdad. Escúchame. Y si no, las redes sociales también nos pueden seguir. Instagram es @camino en línea. Qué bueno. Y estamos saliendo también con los videitos, con imagen, en nuestro canal de YouTube. ¿Me recordás cómo se llama? YouTube Camino de Vida Mendoza. Perfecto. Y también en aplicación de reproducción musical, que es Spotify. Y también ahí lo busca como Camino en Línea. Exacto. Bien, presentadas todas, ya como siempre decimos, ya no tienen chance de no escucharnos. No, ¿ya? claro. Por todos lados vamos a salir. Por todos lados. Y si sale un medio nuevo, también vamos a estar ahí. ahí. No hay chance. Y bueno, como siempre les comentábamos. Es más, nos pueden venir en vivo también. En cualquier momento. No es el programa. En cualquier momento estamos en vivo, no voy a hacer cosas. Claro. ¿Por qué no? Escuchame, como te decía, Pastor, y a todos los que nos están escuchando, este programa tiene la idea, ¿sí?, de tocar, de afrontar un tema que generalmente lo elegimos o por ahí nos proponen ciertos temas. Sí. Y nosotros hacemos esto de abrir un análisis y después, que es lo fundamental de este programa, es pasar ese tema por la palabra de Dios. A ver qué nos dice el Señor de ese tema, ¿no? Así, hoy comenzamos con un preguntón, una pregunta increíble, ¿no? ¿Cómo respondés o actuás cuando te es difícil lograr objetivos? Es larga la pregunta, la vamos a volver a repetir. Dice, ¿cómo respondés o cómo actúas cuando te es difícil lograr objetivos? ¿Sos de frustrarte? Esa sería la pregunta, ¿no? Así que la frustración. Está muy bueno. ¿Quién no tiene objetivos? ¿Quién no tiene un plan, cierto? Trazado ya sea con tu propia vida, con tu casa, con tu trabajo, con un emprendimiento. Y cuando en ese emprendimiento no te va bien, ¿qué haces? Claro. Esa sería la mirá, pregunta. Vos dijiste esa última pregunta, ¿no? Si sos de frustrarte. Y la frustración, la verdad que hoy en día no creo que no haya una persona que no haya pasado una frustración. No haya pasado por eso. Es un tema tapete. Así Sí, que en realidad las personas todas, ¿no? Los seres humanos en algún momento sufren esa frustración, ¿no? Bien. De no poder conseguir lo que quiere, ¿no? Entonces, bueno, después ya en el próximo bloque te voy a contar algo también que se me ocurre que está muy, muy bueno. Bueno, mira, ya el pastor nos dejó abierto ahí la puerta para que nosotros vayamos esperando el núcleo de este programa que se viene en el próximo bloque. Así es. Hacemos una pequeñita pausa y enseguida ya hacemos el desenlace del tema. Seguimos escuchando Camino en Línea.
Segundo bloque de Camino en Línea. Recién en la presentación el pastor nos hacía una pregunta de introducción. Y ¿me la querés recordar, pastor, cómo era la pregunta? Sí, cuando realmente no te salen las cosas como vos querés, ¿no? A ver, ¿cómo respondés o actuás cuando te es difícil lograr los objetivos? Claro. ¿Cómo respondés? ¿Qué pasa? No, ¿Qué pasa? Tiramos la toalla, como se dice. Bueno, decimos, ahora, ya fue. Ahora lo vamos a ver. Seguimos. Sí, la verdad que está bueno, ¿no? Porque la frustración es algo que, por ahí generalmente, lo decíamos recién, ¿no? Es algo que todas las personas lo han vivido. Es cuando uno tiene una expectativa, tiene un objetivo y de repente no llega. Por algún motivo no se, claro, no se concluye. Entonces, esa parte ya empieza como a flaquear, ¿no? Entonces, uno de los rasgos que tiene la frustración, primero es el enojo, después viene la tristeza, la impotencia. Y un tema muy importante a destacar, que cuando empieza a suceder eso, por ahí generalmente nos bloqueamos, ¿viste? O sea, claro, es como que nos obstaculizamos y no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque ya entró la frustración y todo ese conjunto, tristeza, enojo, te bloquea. Ahora, por ahí hay personas que viven la vida sin análisis, ¿cierto? Entonces, mira, te diría que es muy alto el porcentaje de las personas que no analizan qué hacen, por qué lo hacen y por qué, cómo podría mejorar cuando la frustración viene, porque es algo que va a venir en algún punto de la vida, en algún área de tu vida. Tiene que venir la frustración porque es parte de nuestro aprendizaje como persona, nuestra madurez, ¿no? Entonces, pero pienso que si te hiciste estas preguntas alguna vez o si no te la hiciste, este es el momento para poder hacerla, ¿no? Y vamos a comenzar definiendo qué es frustración, en primer lugar. ¿Qué es frustración? Bueno, es lo que decíamos, es cuando vos, no podés lograr ese objetivo, uno arma un proyecto, lo focaliza, lo visualiza y de repente no sucede. Claro, bueno, eso me genera frustración. Claro, exacto, ¿viste? Y bueno, pero ahora, que lo que te decía, pastor, muchas veces esa tristeza, enojo, porque no conseguiste lo que habías armado, uno ahí nomás se frena, para, y no puede tomar la mejor decisión porque está parado, está en pausa. Y mira, ¿y dónde puede venir esto? Cuando uno tiene algún proyecto, sea personal o laboral o familiar, por decir alguno, mira, vamos fijando metas que son objetivos, ¿no? Que buscamos cumplir, como por ejemplo un proyecto. ¿No te pasa que siempre hay alguien que te dice, che, ¿pensás lograr esto que empezaste? Y sí, pero acá no pasa gente, pusimos un negocio en una oportunidad, pero acá no pasa mucha gente, o siempre ese comentario negativo, ¿no? ¿Cómo respondemos a eso? No se trata de la autoestima, este programa, sino que de saber regular las expectativas o las metas, ¿cierto? Cuando viene la frustración, digamos el equivalente de lo que nosotros hacemos, el fruto de lo que hacemos, a veces no es como nosotros lo pensamos. Bueno, ¿cómo reaccionamos ante esas cosas? Es muy importante que lo podamos analizar. Mira, yo creo que lo primero que tendríamos que arrancar es a ver el nivel de expectativa, cómo la tenemos, ¿viste? Porque uno dice, bueno, yo quiero este proyecto, entonces empezar a elevar las expectativas. Y yo creo que ahí es el momento donde hacer la primera pausa y decir, bueno, a ver, ¿qué grande es la expectativa que tengo con esto? Mira, para dar un ejemplo, vamos a tomar que una persona tiene un ingreso de 10 pesos, ¿sí? Pero quiere hacer un viaje de cual le va a demandar 8 pesos de su presupuesto durante 12 meses. Obviamente que al tercer cuarto mes va a sentir una frustración, porque o no va a poder continuar pagando eso. Se puso expectativas muy altas. Se puso la expectativa muy alta. Entonces, a lo mejor vos decís, che, ¿puedo llegar a cubrir ese gasto mensual? Sí, lo podés hacer. Ahora dejás de tener, dejás de pagar otras cosas y en algún momento no te da. Entonces esa expectativa tan alta te lleva a una frustración. Ahora yo digo, la pregunta sería, el problema es que no logramos lo que nos proponemos o nos proponemos cosas que están muy lejos. Muy alto. ¿Me entendés? Había un amigo que dice, che, siempre me pasa lo mismo. Y si yo quiero poner un kiosco y le quiero poner Super B afuera, un ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, sus expectativas eran muy altas, ¿no? Me hubiese gustado encontrarme con esta pregunta cuando era más joven, por ejemplo. Porque muchas veces nos sucede eso, lo que esperamos, a lo que aspiramos lograr siempre está, a veces está muy lejos, no está a nuestro alcance.
Y no lo tenemos de entrada, pero quizás no nos dimos cuenta que cuando llegamos a los resultados, no llegamos a los resultados, perdón, viene la frustración. O sea, lo que yo estoy buscando hacer, lo que estamos buscando acá nosotros, tratar de desenredar todo esto, es que veamos que a veces no analizamos las cosas. Claro. Entonces, ¿por qué vivo frustrado? ¿Por qué siempre hay un sentimiento de frustración en mi vida con todo lo que hago? Claro. Bueno, a ver, en una de esas hace falta más planificación, hace falta hacer un proyecto que sea día a día, ¿no? Un día a la vez. O sea, eso lo vamos a ir viendo, pero está bueno todo este tema, creo que es muy rico. Justamente de acuerdo a lo que venimos hablando, ¿no? Y está bueno analizar este punto. Mirá, está increíble y le invito a la gente que nos está escuchando que se detenga un poquito acá. Mirá, genial esto lo que ha escrito la producción, buenísimo. Porque ante esa actitud vos tenés dos tipos de personas. Sí. Ante la actitud, viste, de armar un proyecto y que vos decís, bueno, algo puede pasar. Mira, tenés el temerario. Sí. Es que sería un poco, el temerario sería el motivado. Claro, mira, es el que busca el riesgo, ¿viste? El que va para adelante. Ama la adrenalina y él se pone retos grandes. ¿Viste? Bien. Él va con todo, adelante. Sí. Después tenés, el temerario actúa sin pensar, ignora los peligros y las señales de alerta. Ajá. Se manda. No analiza nada, no ve ningún tipo de señal. ¿A qué te hace acordar eso? Uno va pensando diferente. ¿Cuántas veces hemos estado en ese lugar? Claro. El temerario no tiene miedo, cree que nada malo va a suceder, inclusive no entiende, no capta las consecuencias, ¿sí? Él no se da cuenta que puede tener una consecuencia mala lo que está haciendo, de confianza. De confianza. Ajá. Y después tenés por otro lado lo contrario, el temeroso. Ajá. El temeroso va a huir del peligro, evita cualquier situación nueva o desconocida, se paraliza, el miedo a él lo domina el miedo. No tiene una decisión clara. Punto medio. Nada, tiene miedo. Está siempre buscando el control, solo hace lo que él cree cuando está 100% seguro. No toma ningún tipo de riesgo, o sea, es totalmente lo opuesto a lo que hablábamos recién. Y bueno, en la consecuencia, ¿qué puede pasar? Que va a perder oportunidades por no tomar una decisión, porque le gana el miedo. Entonces, por un lado tenés el temerario que enfrenta la vida sin miedo y busca el riesgo constante, digamos, mientras que el temeroso se paraliza ante el peligro y prefiere la seguridad absoluta. Exacto. Ambas posturas son extremas. Ambas posturas son extremas. Y que afectan la toma de decisiones y el crecimiento personal. Ahora bien, ¿cómo viven la frustración ambas personas? Mira, eso está bueno, ahí me gusta. Y está bueno, mira, yo voy a arrancar con lo que sería el temerario, ¿sí? A ver. Mira, tiene siempre una reacción agresiva. Explota con la rabia o culpa por los factores externos, ¿sí? Sí. Tiene la negación al error. Le cuesta aceptar que su plan falló. O sea, por su culpa, inclusive. Claro, es el típico, viste, que yo no me hago cargo. Los demás tienen la culpa. El temerario, sí, tiene siempre una obsesión por ganar. Siempre duplica la apuesta rápido para borrar el fracaso. O sea, se tuvo un fracaso ahora y automáticamente ya quiere buscar algo para tapar el que cometió. Y obviamente esto decanta en que tiene cero autocrítica. ¿Sí? Él va de tropiezo a tropiezo y siempre es mala suerte, no es culpa de él. Claro, eso sería. Es un cóctel muy peligroso. Bueno, vamos a ver, vamos a compartir ahora el temeroso, ¿cierto? Confirmación de miedos acá. Siente que el fracaso, siente mucho el fracaso, digamos, justifica su cobardía previa, ¿cierto? Por ejemplo, se toma la retirada inmediatamente, abandona el proyecto, se esconde en su zona segura. Puede ser su casa, puede ser su familia, no sé, el trabajo que tenía, ¿no? Autoculpabilidad. Se castiga mentalmente por haber tomado el riesgo. Qué horrible esta situación, ¿no? Porque, y parálisis extendida. El miedo a repetir la frustración lo bloquea por más tiempo. Los dos casos son tremendos, ¿no? Y mira, pero acá mira, eso está bueno, porque ya tenemos uno que va a fondo y el otro que tiene el freno de mano permanente. Claro, pues. Pero la buena noticia es que hay un punto medio. Hay un punto medio. Claro, ya me estaba frustrando. Porque mira, en este recorrido que leímos, viste, vos te vas ubicando. En algún momento fui
Temerario y Claro. fui con todo. Creo que hemos pasado por diferentes etapas. ¿Y cuántas ¿no? veces también nos ha pasado que uno le entra quizá el miedo y dice no lo hago y después sí se me perdí la oportunidad? Pero mira, me gustaría, lo tenemos acá, Pastor, me gustaría que nos comente el punto medio, a ver cómo se caracteriza. Bueno, y ya que lo mencioné, Rubén, juntamente las personas que no se encuentran en los extremos, ya sea el temeroso o el temerario, encontramos una postura que está en un término medio. Por ejemplo, es más realista. El punto medio es más realista, ¿no? Es actuar a pesar del miedo, pero con prudencia, ¿no? Evalúa, hay una evaluación por esta persona que está al medio y mira el riesgo antes de dar un paso. Y tiene un equilibrio, ¿no? Que es cuidar la vida y sin dejar de vivirla, ¿no? Bien. Es cuidar la vida sin dejar de vivirla. Eso me gustó mucho. Ahora, ¿cómo vive la frustración una persona que está en un equilibrio? O sea que también también le llega la frustración a esta persona, ¿no? Claro, y está bueno porque indudablemente cuando uno va a tomar una decisión, si uno está proyectando y uno tiene la posibilidad de frustración o no. Uh-huh. Ahora, ya vimos cómo el temerario, el que va, cómo siente la frustración y el temeroso totalmente lo contrario. Ahora el punto medio tiene una manera de vivir la frustración y acá la tenemos notadita, mira. Lo primero, él acepta emocionalmente lo que sucede. Uh-huh. Permite sentirse triste o decepcionado sin reprimir el sentimiento. O sea, él lo acepta. Eso es un punto a favor. Análisis objetivo. Él va a separar su valor como persona del resultado negativo del evento. Esto está buenísimo, porque muchas veces a lo mejor no sucede lo que nosotros se toma personal. De lo contrario es todo lo toma personal. Claro, vos decís, yo soy y puede haber fallado. Claro. La responsabilidad madura es lo que lo caracteriza. Asuma sus errores individuales sin buscar culpables externos o falsos. En el caso, viste, cuando hablábamos del temerario, él nunca tiene la culpa. Se manda a fondo y después si no funciona es porque el otro. Sí, seguro. Pero el punto medio, él se hace cargo, ¿sí? Tiene una responsabilidad madura. Tiene una resiliencia activa, cambia el plan afectado, pero mantiene el objetivo final. Esto es buenísimo. Porque durante ese proyecto pueden suceder cosas. Y no se tira al abandono. Dice, bueno, vamos a cambiar automáticamente el plan, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Increíble eso. Y bueno, y esto lleva claramente a un crecimiento interno. Convierte la mala experiencia en una sabiduría para el futuro. Bueno, acá hemos definido las dos posturas de las puntas, ¿cierto? También la postura del equilibrio. Y como siempre decimos, analizar aspectos tan íntimos y profundos de nuestra persona sin un parámetro o una medida de comparación es difícil e incluso a veces inútil. Ahora me interesó mucho, Rubén, esto del equilibrio. Me interesó mucho porque realmente si alguien nos hubiese enseñado esto en alguna otra edad nuestra. Claro, ¿no? Que sí. Y me hace pensar eso, Rubén, que pueden estar jóvenes escuchando este programa. Y qué lindo que es ver, ¿cierto? Porque la frustración, como decíamos, va a llegar. Qué lindo que es ver la salida, que hay una salida, exacto, ¿cierto? Para todas estas frustraciones que nos llegan. Exacto. Y está bueno, yo sé que por ahí a lo mejor es tema para otro programa, pero está bueno lo que decís, porque gran parte de la frustración hoy en día del ser humano tiene que ver con esto de la comparación. Y hoy en día las redes sociales que están a un segundo, a un clic de las pantallas que tenemos, los dispositivos que manejamos, muchas veces la frustración aparece cuando vemos en el otro quizás una vida irreal, pero las redes sociales no te muestran la verdad de la historia, ¿no? Te muestran una parte. Sí, el éxito. Y mirá, y es bueno lo que decís, Pastor, porque en realidad hoy los jóvenes se ven afectados por este tema, el dilema de las redes sociales, ¿no? Que por ahí uno como adulto ve que no tiene un límite, que se va expandiendo cada vez más y los chicos están más insertos en eso. Y bueno, haciendo este análisis, como siempre decimos también, ¿no? Que hacemos el diagnóstico y ahora en el próximo bloque vamos a ver qué tiene la palabra de Dios sobre esto. Bueno, porque buenísimo. Recuerden que siempre la palabra de Dios tiene un mensaje de madurez y de sabiduría para que nosotros lo podamos compartir. Así es. Una pequeña pausa y enseguida ya regresamos. Iglesia Camino de Vida Mendoza te invita a ser parte de nuestra familia.
los domingos a las 11 horas, jóvenes, sábados 19 horas y grupos pequeños durante toda la semana. En calle Tandil, barrio 12 de Junio, El Chayao, Las Heras, Mendoza. Viví la experiencia Camino de Vida. Camino en línea. Camino en línea. Tercer bloque de Camino en línea. Hoy estamos estamos hablando de un tema muy actual que es la frustración, ¿no? Básicamente cuando los proyectos que tenemos no funcionan, no llegamos al objetivo, que cómo nos plantamos ante esa situación. Recién estábamos hablando que hay dos tipos de personas, aquel que va a fondo, aquel que va frenando un poquito, y en el medio aparece una tercera posición, claro, que sería aquella persona que es más equilibrada, ese punto medio, y estaba bueno. ¿Por qué? Porque nos íbamos al tercer bloque con esta pregunta de en qué lugar nos paramos, ¿sí? Uh-huh. Y ahora vamos a empezar, esta es la parte que más me gusta, ¿no? Empezamos a desarrollar qué tiene el Señor, qué tiene la palabra de Dios cuando suceden estas cosas. Claro, lo que queríamos dejar claro es que no por estar en una punta o en el medio, la frustración va a desaparecer. Claro. O sea, en algún punto de nuestra vida no se nos van a dar las cosas como queremos. Esto me hace recordar, Rubén, creo que te lo he contado, una persona que sube a un avión, ¿no? Un hombre, y sube una señora con una nena. Entonces el hombre, eran 3 asientos y del otro lado habían 2, entonces se sienta, su pasaje era al lado de la ventanilla. Entonces viene la mujer y le dice: señor, por favor, ¿podría dejar que mi hija vaya en la ventanilla? Porque a ella le gusta ir mirando por afuera. Entonces el hombre, uno presupone, ¿no?, que le va a decir, claro, sí, venga. Entonces el hombre le dice: de ninguna manera. No, dice, pero mire que es una niña. No le voy a dar la ventanilla. Entonces le dice: ¿usted es un maleducado? No. Mire, dice, yo tengo un propósito. Primero, porque pagué el pasaje. Y segundo, porque usted le tiene que enseñar a su hija que no todo lo que pide en la vida se le va a dar. ¿Cierto? A veces nosotros creemos que estamos en condiciones, o nos tienen que dar, o se tiene que dar, y a veces no va a ser así. Exacto. Entonces la frustración es un tema, digamos, le va a llegar tanto al osado, como al temeroso, o como al que tiene equilibrio. Exacto. Lo que estamos tratando de hacer es que cuando venga eso, cómo resolverlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, acá llegamos a la palabra de Dios. Es como decís vos, uno cuando se sienta a proyectar algo, cualquier proyecto, puede ser familiar, comercial, laboral, cualquier proyecto, uno tiene que entender que no necesariamente va a ser exitoso, uno no va a llegar, o sea, porque inclusive muchas veces no depende de nosotros. Hay factores internos que influyen. Totalmente. Entonces es muy sabio lo que dijiste. ¿Qué postura vamos a tener cuando sucede? Porque puede suceder o no, ojalá que no. O sea, no crean, no. En algún área de la vida te sucede. Va a pasar, ¿no? Perfecto. La Biblia muestra que la frustración es una emoción muy real que vivieron grandes líderes, fíjate hoy, profetas. Cuando las cosas no salieron como esperaban, personajes como te estoy diciendo, Moisés, Elías, Jeremías, enfrentaron momentos de profundo enojo, cansancio y deseos de rendirse debido a la presión y a la rebeldía de la gente que los rodeaba. Claro. ¿Cierto? O sea, justo lo que vos estabas mencionando. Entonces, te vamos a contar la historia de uno de ellos, si se trata de Jeremías. A mí me encanta cuando empezamos a hablar de estos personajes bíblicos, porque, viste, uno lo tiene como un poquito más alejado, pero cuando empezás a investigar, vos decís, lo lleva a la realidad. Sí. Y lo bueno de esto es que vos decís, a pesar de los años, el ser humano sigue siendo el mismo. Y mirá lo que Jeremías era un profeta, básicamente, que él, entre otras cosas, tenía la bendición de poder hablar con Dios. Y él, como profeta, estuvo 53 años. O sea, wow. Esto sucedió cuando él era un poco más joven, ¿no? Dios llamó a Jeremías de una manera muy clara, pero su primera reacción fue enfocarse en su incapacidad y madurez. Mira. Dios le estaba hablando y Jeremías ya puso un freno. Claro. Mirá, esto lo dice Jeremías 1, del 5 al 6. Mirá lo que dice Dios, increíble. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, dice Jeremías, ¿no? No puedo hablar por ti, soy demasiado joven.
Mira, vemos que en este pasaje bíblico que Jeremías está más cercano a la actitud del temeroso que del temerario. Dios lo llama y él le responde: soy demasiado joven, ¿no? Muestra que dudaba de sí mismo y no se veía preparado para la tarea, ¿no? No obstante, aunque se veía a sí mismo tan insuficiente, el Señor conocía su potencial y por eso le confirmó su llamado y lo desafió y le prometió acompañarlo siempre. A pesar de eso. Mirá lo que pasa, o sea, mirá la tarea que tenía. O sea, ahora nos ponemos en lugar, vamos a empatizar con Jeremías. La tarea que tenía Jeremías en ese momento no era muy fácil, y más para ser un joven. Claro. Porque él lo que tenía que era nada más y nada menos que comunicar al pueblo que estaba haciendo todo mal. Claro. O sea, imagínate, con su juventud él tenía que ir a plantarse a sus vecinos y decirle: che, está todo mal. Y que las decisiones que estaban tomando en ese momento iban a tener consecuencias graves. O sea, el Señor ya se lo dijo, no es que hay una posibilidad, no. Si siguen en esta actitud, imagínate para un jovencito ir a hablar con toda la gente de su pueblo y decirle: che, está todo mal. Claro. Obviamente no era una tarea fácil. Re difícil. Sí. Pero hay un punto clave. El Señor el que lo estaba hablando. Sí. Ahora, no era una tarea fácil para Jeremías porque muchas veces decía lo que nadie quería escuchar, ¿no? Claro. Lo está diciendo vos. De hecho, no lo escuchaban. Y no solo eso, se burlaban de él. Ahí está. ¿Cierto? Claro, ahí, pero mira, a ver si leemos ahí. Sí, en Jeremías 27, mira, increíble lo que dice acá Jeremías, ¿no? En el libro de él. Dice: ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se rían de mí. Wow. Acá aparece algo que hoy nosotros lo conocemos como bullying. Claro. Ahora, qué difícil, ¿no? Para un chico hoy día, pensar en tu hijo, pensar, ¿cierto?, porque estás escuchando, y pensar que tu hijo quiere comunicar algo, un mensaje, y todos se le burlan en el colegio, ¿no? Un ejemplo. Entonces creo que tiene que haber sido muy difícil para él. Y entonces, bueno, muestra que Jeremías era una persona como cualquiera de nosotros y sufría esa frustración, claro, como cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Y cómo te manejas? ¿Cómo manejar la frustración cuando se burlan de vos? ¿Qué solemos hacer frente a la burla? ¿Cierto? Esa es una pregunta. Es un tema difícil. La burla pone muchas veces en juego lo que sos ante los demás. Claro. Y entra, por supuesto, la duda. En Jeremías sucedió esto. Vamos a la angustia que tenía Jeremías en el versículo 18, por ejemplo. Sí, mira. En el versículo 20-18. Claro, 20-18. Que acá lo describe claramente lo que decimos, porque él se pregunta: ¿por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Eso es lo que él dice en este versículo, reafirmando lo que él sentía en ese momento. Claro. Angustia, es una palabra tremenda, vergüenza. O imagínate que él tuvo que ir a decir que estaba todo mal a su vecino, a la gente, inclusive a sus amigos, gente que ha crecido con él, que estaba con él, y él tenía que ir a decir: che, la burla le habrá llegado, le habrá entrado en el corazón, claro, inclusive en su pensamiento: ¿por qué habría nacido? Dice, terrible. Claro, el sentimiento de dolor de Jeremías era pero muy profundo, ¿no? La frustración nos lleva a ese estado. Es difícil ver la salida en esos momentos, ¿no? La culpa a veces nubla nuestra vista, la incertidumbre nos genera más frustración todavía. Pero si como todo se pone oscuro, quiero que analicemos juntos qué era lo que sostenía Jeremías. ¿Cuál era su sostén, ¿no?, en medio de estas dificultades que él tenía? Acá está. Y seguimos hablando dentro de este libro de Jeremías, ¿no? Sí. En 20:11, mirá lo que ya él busca otra manera. Dice: no obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Claro, acá, qué bonita que es la palabra de Dios, siempre nos trae ese aliento que si nos tomamos de Dios, ¿cierto?, y hacemos propia la palabra de Dios, nosotros tenemos de repente una valentía que no teníamos. Exacto. ¿Cierto? Y una habilidad y una fortaleza para enfrentar las diferentes situaciones, o que nos arrojan o que nos intimidan, ¿cierto?, de una manera sana. Claro. Entonces, qué bueno que probablemente la meta de Jeremías era que todo el pueblo se arrepintiera, que escuchara sus palabras y le diera la razón, que aceptaran todo lo que Jeremías decía, pero no fue lo que ocurrió. Los hechos estaban lejos de sus expectativas, por eso Jeremías sintió mucha frustración.
Así se sentía el profeta Jeremías, y Dios incluyó sus palabras en la Biblia para que nosotros hoy las leyamos y podamos identificarnos con este hombre. A la vez, considerar que su humanidad no lo hizo menos profeta ni puso en duda su llamamiento. Ahora, pero ¿cómo manejó Jeremías su frustración? Y antes de todo esto, ¿no? Sabemos que la Biblia es uno de los libros más vendidos, o sea, es el libro más vendido de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Han querido secuestrar, matar a sus mensajeros, a los que escribían. Es más, en más de 58 países está prohibido leer la Biblia. Hoy en día, ¿no? Si fuese un libro de cuentos, como dice, ¿por qué lo quieren prohibir? Claro. ¿No? Porque tiene ese poder. Ahora, Jeremías, con todos sus miedos y sus dudas, quedó escrito en el libro más vendido, claro, de toda la humanidad. Quedó plasmada su historia ahí, y acá dice que es para que nosotros podamos aprender de eso, ¿no? Qué maravilloso. Qué importante. Ahora, vos pensás, mira, podés ser cualquiera de los dos o podés estar más o menos al medio, pero estás escribiendo tu historia. Claro. Y qué bueno que es que cuando la frustración llegue, decir, bueno, viene la frustración, pero es parte de la historia que estoy escribiendo para mi generación. Qué genial, ¿no? Qué increíble. Inclusive pasan los años y seguimos leyendo Jeremías. Claro, y Jeremías entendió el propósito de todo y actuó con fidelidad a pesar de sus profundas crisis y angustia. El profeta siempre volvió a confiar en lo que Dios era, protector y defensor, su protector y su defensor. No dejó nunca de expresar cómo se sentía, y Dios trajo alivio a su vida. En este caso, no se cumplieron sus expectativas, pero supo confiar en aquel que no falla. Y acá me quiero detener solamente en algo que dice: nunca dejó de decirle a Dios lo que él sentía. Qué importante que es, Rubén, que no sé si estás en aquel lado o en este, o más o menos al medio, pero que en todos los casos podamos decirle a Dios: mira, este es el sentimiento que tengo. ¿Me ayudas? Sí, qué bueno que está eso, pastor. ¿Cierto? Y qué bueno lo que estamos hablando, porque vos que estás del otro lado, quizás en este momento estás pasando esta situación de frustración, por ahí se cayó un proyecto, por ahí no podés arrancar un proyecto. Claro. Y está bueno porque lo que pasó hace muchísimos años, por ejemplo con Jeremías, hoy nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿sí? Y entonces podemos analizar un poquito todo lo que dijo el pastor, lo que pasó con Jeremías. Básicamente podemos empezar a decir que lo primero que hizo Jeremías fue hablar con Dios. Si estás vos pasando una situación similar a Jeremías, no necesariamente lo mismo, pero si sentís esa frustración, esa vergüenza, esa humillación que sintió Jeremías, hoy en día vos la estás sintiendo, lo primero que tenés que hacer es arrancar hablando con Dios. Arrancar hablando con Dios, y ahí ya haces el primer paso. Ahora, esto lo podés hacer en tu habitación, camino al colegio, al trabajo, salís a caminar un ratito solo, ¿cierto? Y le decís: Señor, en el nombre de Jesús, y ya estás hablando con él. Ya está. ¿Verdad? Y le contás tu problema. Y la buena noticia es que el Señor te está esperando. Claro. Todos los días, en cualquier momento, abierto, ¿no? 24/7, como dicen los chicos. No hay tiempo, no hay horario. Así es. Siempre está esperándote. Tenés que ser sincero, expresar tu enojo, tu confusión o tristeza ante Dios. Así es. Como lo hizo en su momento Jeremías. En ningún momento, como nos decía Pastor, escondió sus sentimientos. Él hablaba con Dios, le decía: siento vergüenza, me siento humillado. Nunca escondió nada. Soltó la carga. ¿Sí? A hablar con la verdad alivia el peso emocional y evita que la amargura se quede atrapado en su interior. Muchas veces hemos hablado de esto: qué pasa cuando nosotros vivimos amargados, vivimos con ese peso, con esa carga, y nuevamente recordamos que hay que entregárselo al Señor. ¿Sí? Él, inclusive, Jeremías tuvo una particularidad importante. Él redefinió el concepto del éxito. O sea, dijo lo siguiente: me voy a enfocar en la obediencia. Jeremías no logró que su pueblo cambiara, pero cumplió el propósito con fidelidad absoluta. Claro. Él se sentía frustrado porque el pueblo no le hacía caso, y inclusive no lo logró, pero en ese trayecto aprendió la fidelidad y la obediencia sobre todo. Se enfocó en medir el esfuerzo, evaluó cada una de sus metas por su constancia y valores, no solo por los aplausos o los resultados visibles. Qué genialidad esto. Muchas veces nosotros, como no nos aprueban el proyecto, no nos festejan, o hay gente que no lo valora, ahí nomás lo frustramos. Y no valoramos, ¿sí?, que dentro de ese proyecto, de ese recorrido, tuvimos constancia, tuvimos valores. Es increíble esto. Jeremías también soportó el rechazo.
entendió que hacer lo correcto a veces traerá desaprobación de lo demás, y eso está bien. Así es. Muchas veces vos, viste, a mí me pasa, y he hablado con personas, y a muchas personas les pasa que uno le quiere entregar algo al Señor, ¿no? Y en ese recorrido uno quizás puede perder una amistad, quizás se te pueden ir algunos amigos, algunas comodidades, y decimos, opa. Y es parte del proceso, es parte de lo que el Señor tiene para nosotros. Así fue lo que le pasó a Jeremías, ¿verdad? No siempre va a cambiar lo que te rodea, ¿sí? Ni la realidad que vivís, pero sí podés encontrar un alivio, una satisfacción, cuando entendés que toda tu vida está en manos de Dios. Y si así lo has decidido, ¿no? Y si no, bueno, también ya vamos a hablar que lo puedes decidir. Jeremías aprendió principios sumamente poderosos que ayudan a transitar cualquier situación en la vida. Por ejemplo, Jeremías 1:19 dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Eso le dijo Dios a Jeremías. Y después en el 15:20 también del libro de Jeremías dice: promesa de fortaleza como muro de bronce ante los ataques. ¿Sí? Lo iba a hacer firme a Jeremías, su carácter iba a ser de una firmeza realmente sobrenatural. Y después Jeremías 23:6 dice la declaración de que el Señor es nuestra victoria o justicia, ¿cierto? El Señor, siempre Él va a ser nuestra victoria y nuestra justicia. Mira, muchas veces nosotros hemos intentado diferentes cosas y decimos fracasé. Pero es que si nos ponemos a analizar bien, quizás no fracasaste, fue Dios quien te permitió meterte en ese proyecto para trabajar algún aspecto de tu carácter. Entonces, si vos lo miras bien, ¿qué lograste después de que saliste de eso? Quizás más firmeza, más lucidez, aprendiste a trabajar la frustración, hiciste amigos, no sé, no saliste, no fue todo pérdida. Ganaste muchas cosas, ¿cierto? Para que después, cuando llegue otra etapa de nuestra vida, podamos enfrentarla de diferente manera. Me detengo un poquito en el que leíste acá, pastor, Jeremías 1:19, porque es una promesa. Pelearán contra ti, Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Así es. Porque yo estoy contigo para librarte. Qué buena promesa. Si está del otro lado, anotala, Jeremías 1:19. Cuando esté ahí flaqueando un poquito tu ánimo, tu autoestima, cuando te sintás que hay gente que está luchando contra vos, acordate de esto: Jeremías 1:19, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Qué bonito, ¿no? Así es. Mirá, cuando uno se siente ese bajón anímico, ¿no? Y estamos pasando esta situación, hay que buscar en la Biblia. Mira, y acá destacamos un salmo. Mirá qué bonito, espero que lo pueda leer para que la gente lo tome bien lo que significa. Salmo 42:5. Se pregunta, ¿no?, el salmista: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Sí, no hay receta ni fórmulas mágicas. Sin Dios probablemente nos sentiremos temerosos o temerarios, pero en Dios encontraremos el equilibrio perfecto. Estamos en el punto exacto porque dependemos simplemente de Él, ¿no? Como dice Proverbios 16:9, dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Vos sabés que este versículo traspasó, digamos, la Biblia, y quedó como un dicho. Mira. Mi papá decía: uno propone y Dios dispone, ¿cierto? Entonces lo decimos acá, mira, Proverbios 16:9 dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos, ¿no? Y es importante. Exacto, y es un dicho que si en realidad es un proverbio que traspasó al denominador común de las personas, pero es tan real porque, mira, habitualmente, ¿qué hacemos los seres humanos? Encaramos solo, hacemos los proyectos y está bien, uno presupuesta, por ejemplo, vamos a tomar ejemplo un proyecto comercial, uno presupuesta, ve la alternativa, el famoso FODA, la fortaleza y todas las cositas, ¿viste? Sí. Y después, cuando no funciona, ahí nos acordamos de una parte, de una pata principal de ese proyecto, que es consultarle al Señor. Sí. ¿Viste? Nosotros nos mandamos, y después, cuando nos topamos con esa pared, ahí nos damos cuenta que lo primero que teníamos que hacer. Mira, acá te quiero contar algo que viene a esto, ¿no? Me decía un amigo que es conocido nuestro, ¿cierto? Que Gabriel Salinas, ¿no? Un hermano, amigo. Él dice que tenía un proyecto de anexarle a su negocio algo para vender.
Entonces consiguió bananas económicas, baratas, cajas de bananas. Entonces dice, bueno, la gente hace licuado, hace cosas, yo puedo vender, a mi negocio le voy a anexar verdura, en este caso una fruta, bananas. Cuando él se dio cuenta, las bananas eran gigantes, eran muy grandes. Así que las abría y eran como amarillas así. Entonces dice viene una persona y dice, mira, eso no son bananas, son plátanos. Claro. Se comen de otra manera. Entonces dice, ¿qué hacía con 50 cajas de plátanos? ¿Qué hago? ¿Cierto? ¿Qué hacía? Entonces dice que le pidió a Dios y que le dijo, Señor, me equivoqué. Se frustró enormemente, imagínate, tenía 50 cajas de algo que... Aparte de un producto que... No tenía salida. Entonces oró tanto a Dios, ¿cierto? Cuando dice, lucharán contra ti y no te vencerán. Oró a Dios y dice que vino una persona que era venezolana, ¿no? Y le dice, ¿estás vendiendo esto? Y inclusive lo vendía mucho más barato que en la feria. Y dice... y se empezaron a comunicar entre todos la comunidad venezolana y le compraron todos los plátanos. O sea que de una frustración, ¿cierto? Salió algo bueno. Ahora, es un tema, ¿no? Porque siempre tenemos un proyecto. Ahora, la posibilidad de frustrarnos es real. ¿Cómo respondemos ante esa situación? Claro. Qué bueno. Y mirá, la verdad que es un tema maravilloso. Seguimos con la palabra de Dios, ¿no? Mirá, de acuerdo a lo que decís vos, dice Proverbio 16:17, el camino de los íntegros lleva lejos del mal. Quien lo siga estará a salvo. ¿Querés estar a salvo de la frustración, del fracaso, de la angustia? Ya sabes el camino que tenés que seguir, ¿no? Que bueno, pastor, mira, estamos un poquito con el tiempo, vamos a hacer una pequeñísima pausa. El tema está increíble, la verdad que si del otro lado nos estás escuchando y te sentís identificado con este tema, yo te propongo un tiempito más, unos segunditos más de esta pausa, porque enseguida te vamos a comentar cómo tenés que activar lo que nosotros te estamos contando en tu vida. Enseguida vamos a hablar un poquito de lo que está esperando el Señor en el cambio de tu vida. Bueno. Continuamos con más Camino en Línea. Cuarto bloque de Camino en Línea. Ahora sí, ya estamos llegando al final, pastor. La verdad que ha sido muy interesante el programa de hoy, ¿no? Todo lo que hablamos de la frustración, de qué actitud tomar. Y bueno, estamos llegando ya a la conclusión del programa. Recordamos, Rubén, que nos pueden sintonizar el día miércoles y el día sábado a las 10 de la mañana por Oasis-MZA Radio Online. Bien. Y por Cela Radio, _medio radio.com, o si no... en la 107.9 MHz. Ahí está, bien. ¿Cierto? Bueno, así es. Bueno, como te decía, estamos concluyendo ya, ¿no? De todo lo que veníamos hablando de la frustración, hablamos de lo que le pasó a Jeremías en su momento, y cómo podés, de acuerdo al ejemplo que nos muestra la palabra de Dios a través de este personaje, Jeremías, cómo vos podés aplicarlo en tu vida, qué actitud tomar. Él pasó por todos los estados, de repente fue muy temeroso, y en ese momento se acordó lo que le había dicho el Señor, y los distintos, esas promesas que hizo el Señor a Jeremías, para cuando tuviese que enfrentar esa situación. Recordemos que decía que estaba humillado, se sentía avergonzado, a tal punto que dijo, ¿para qué nací? O sea, era una desesperación. Y el Señor le hizo una promesa muy importante. Estamos llegando al final, entonces vamos a hacer la conclusión. ¿Te parece, pastor? Como dice el dicho popular, y está relacionado con el proverbio que leímos, el hombre propone y Dios dispone. Significa que aunque las personas planifican su futuro con ilusión y esfuerzo, la decisión final y el rumbo de los eventos dependen de la voluntad de Dios. ¿Por qué no buscamos en esa voluntad entonces? ¿Por qué vivir un camino lejos de Dios si Él sabe cómo va a terminar la historia de tu vida? ¿Cierto? ¿Para qué hacerlo? Claro. Y ahí, mira, hay un versículo que refuerza lo que vos estás diciendo. Sale en Mateo 10:22. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces quizás el mayor éxito de la vida no es alcanzar todo lo que nos proponemos, dejarnos seducir por los logros materiales o posiciones de poder.
o lujos o comodidades, como lo quieran llamar, ¿sí? Sino el verdadero éxito está en mantenernos firmes hasta el fin. Hasta el fin. Siempre, ¿cierto? firme. Eso sería, digamos, la culminación. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En Romanos, esto sale en Romanos, en el libro de Romanos 8:28, ¿cierto? Hacemos una oración. Hacemos una oración. Sí. Señor Jesús, oramos por todos aquellos que nos están escuchando, Señor, porque la frustración llega, tarde o temprano llega. Señor, quizás unos sean más temerosos, otros más osados, por ahí somos más equilibrados, pero la frustración llega. ¿Cómo la manejamos, Señor? Y de la mejor manera es hablar con vos, abrirnos hacia vos, Señor, y entregarte nuestro corazón. Si nunca has entregado tu corazón a Jesús, puedes hacerlo en este momento. Decí esta oración conmigo. Señor Jesús, entra a mi corazón. Sé el Señor y el Salvador de mi vida. Te recibo como mi único Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Qué bonita oración. Bueno, espero que haya sido un programa fructífero para los que están del otro lado, que nos están escuchando. Quiero, antes de irnos, recordarle que nos pueden seguir a través de las redes sociales, Instagram, @Camino en Línea. En YouTube pueden ver nuestros videos. ¿Me recordás? Camino de Vida, Mendoza. Bien. ¿Y en Spotify? Camino en Línea. Camino en Línea, exactamente. Y también lo quiero invitar a los domingos a las 11 en la calle Tandil 2810, ahí en Las Heras. Es nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra familia. ¿A partir de qué hora estamos, pastor? A partir de las 11 de la mañana, todos los domingos, estamos ahí o'clock, firme. Firme. Y recordemos que, cierto, frente a nuestra iglesia está el estudio de Pantalla Azul, ¿cierto? Quien muy amablemente nos recibe en este momento para poder grabar nuestro programa. Así que le mandamos un saludo a Claudio también ahí. Es. Bueno, si entonces. ¿Querés tu banda? ¿Querés grabar algo? Pantalla Azul. Estudio Pantalla Azul. Bueno, agradecemos a Claudio, entonces, también a Laura Merlo, nuestra productora. Así es, a Marcelo Mancilla de Oasis. De Oasis. Perfecto. Y a los pastores, los pastores Velázquez, que están en el con Radio Cela. Perfecto. Agradecidos a todos ellos porque son pata fundamental de este programa. Y a toda la iglesia Camino de Vida. Bueno, gracias, pastor. El pastor Esteban Ojeda, de Camino de Vida. Y que les habla Rubén Barrera. Esperemos que nos volvamos a escuchar en el próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Tenemos que despedirnos hasta la próxima semana, en este mismo horario y por esta misma emisora. Esperamos que Camino en Línea haya sido de gran ayuda para tu vida. Si quieres conocer más de nuestra familia y ser parte de ella, te invitamos a visitarnos los domingos a las 11 horas en calle Tandil, barrio 12 de Junio, El Chayao, Las Heras, Mendoza. O conéctate a través de nuestras redes sociales, Facebook Camino de Vida o Instagram y TikTok Camino de Vida_MZA. Hasta la próxima.